Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos. Nos agrada sobremanera estar aquí, compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Tenemos un tema para hoy que queremos que sea de bendición, que nos ayude a comprender este momento en que vivimos y cómo hay cosas que son tan importantes para la humanidad que no se pueden dejar pasar por alto. Vivimos en una controversia total. En el mundo cristiano cada día se levantan más y más controversias, se levanta oposición a los mandatos divinos y no estamos nosotros lejos de que dentro de nuestras mismas filas se levanten quienes atacarán la fe, atacarán las doctrinas, tratarán de echar por el suelo todo aquello que ya ha sido edificado. Pero para ello nosotros debemos estar atentos. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Estamos estudiando en estos primeros 3 meses del 2023 un tema importante sobre lo que es la mayordomía. Y quiero hoy con ustedes hablar de algunas instituciones o mandatos del Señor que fueron dados antes del pecado. Hay 2, sin contar el matrimonio, que fueron instituidos antes del pecado. Dios instituyó para el hombre una prueba, que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya comenzamos a ver ahí a Dios que separa algo que a Él le pertenece, que es suyo. Ese árbol era un árbol que Dios lo había separado. Sí, era una prueba para Adán y Eva, pero era de Dios. Todos los demás eran para ellos. Y Dios se los dijo con toda claridad en Génesis 2. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Vamos a leer el texto, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está. Dios ha separado este árbol, le pertenecía a él. Lo segundo que Dios separa es el día de reposo, un tiempo suyo. Dice allí en Génesis 2, 1 al 3, que Dios santifica, bendice, reposa el sábado. Y luego vemos que Dios lo instituye en el mandamiento como un recordatorio de la creación. ¿Separó Dios un tiempo? Sí. ¿Le pertenece? Sí. Ahora, mis hermanos queridos, después de que entró el pecado, y aquí algo que nosotros debemos visualizar es que hasta este punto no hemos hablado de judíos. Uno de los argumentos recalentados de aquellos que no quieren obedecer al Señor es que eso era para los judíos, que el sábado era para los judíos. Fíjense ustedes que ahí no aparecen los judíos. Cuando hablamos ahora del diezmo que aparece en Génesis 14, cuando Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, no habían judíos. También es algo que Dios separa. Dios separa un árbol, Dios separa un tiempo y Dios separa una porción de nuestras ganancias, de nuestras entradas, el diezmo. Y ese diezmo ha sido consagrado al Señor, tiene un propósito. Es algo que Dios también ha separado. Fíjense ustedes, aquí podemos comenzar a ver nosotros los propósitos divinos y la sabiduría divina. Cada uno de estos mandatos de Dios tiene un propósito elemental y es la obediencia. ¿Debía Adán obedecer a Dios y no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal? Por supuesto. ¿Debía el hombre respetar el tiempo que Dios había separado como sagrado, como suyo, como un recordativo de la creación? Totalmente.
Ahora, ¿debe el hombre separar el diezmo y la ofrenda como un reconocimiento a Dios? Por supuesto. Cada cristiano fiel que separa el diezmo y la ofrenda, lo primero que está haciendo es reconociendo que Dios es el dueño de todo, colocándolo a Él en primer lugar. Lo está reconociendo como el soberano de su vida. Y encontramos también el mismo argumento para el diezmo de que eso era para los judíos. Pues Abraham no era judío, Abraham es el padre de la nación y digamos de todas las naciones, pero en ese momento no habían todavía hebreos, no existían los judíos. Y Abraham devolvió el diezmo. Igual, luego vemos esto más adelante en el mismo Génesis, cuando Jacob también hace con el Señor el pacto de devolver el diezmo. Así que el asunto de que esto era para los judíos se cae por sí solo, porque no existían los judíos. Este es un pacto de Dios. Vamos a ver un par de promesas, mis hermanos, que están allí en la palabra de Dios, que me parecen muy bonitas y las traigo a colación porque nos ayudan en esta experiencia con el Señor de ser obedientes en cosas que realmente tienen mucho valor para nosotros. El diezmo y la ofrenda es un asunto de mucho valor. Y hay estas dos instituciones, como es el diezmo y la ofrenda, son instituciones que prueban la fe del cristiano. Así que vamos a mirar Proverbios 3:9 y Proverbios 11:24. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjese usted ahí la promesa y advertencias. En Proverbios 3:9 habla de honrar a Jehová con todos nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Llevar la ofrenda, llevar lo que le pertenece al Señor es una honra, y se honra al Señor. Ahora, muchos argumentan de que no hay que diezmar porque nosotros no nos salvamos por obras. Pero mis hermanos queridos, salvarnos por obras es totalmente contrario a hacer lo que Dios manda. Si Adán hubiese dicho, pero yo ¿por qué no voy a comer de este árbol? ¿Yo acaso me voy a salvar por no hacerlo? No. El mandato de Dios era claro, Adán debía obedecer. Igual pasa con el día de reposo, el sábado. Igual pasa con el diezmo y la ofrenda. Son cosas en las que el cristiano, el Hijo de Dios, debe hacer, debe obedecer. Así que aquí encontramos que honrar a Jehová es hacer las cosas. No es el que lo desea hacer. Pueden haber muchos hoy en la iglesia de Dios que desean ser fieles. Ay, qué bueno yo poder devolver el diezmo, pero nunca lo hacen. O sea, de deseos nadie va a vivir. Y solo deseando no hay nada de mérito. El asunto es hacer las cosas. Y luego en Proverbios 11:24 habla de los que retienen y lo que aún retienen se esfuma. Hay bendición para el fiel. Dios ha prometido. ¿No dice Malaquías 3:10 que abrirá las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde? Habrá bendición. De muchas maneras el Señor bendice a sus hijos. Vamos a leer ahora lo que hace la diferencia. En Malaquías 3:16 al 18 habla del pueblo de Dios y cómo hoy aparentemente no parece haber una diferencia. Hoy todo parece igual, el que es fiel al Señor, el que no lo es. En la iglesia todos están como en la misma situación. Entonces, hay muchos que son infieles al Señor y en la iglesia tienen los mismos privilegios. Aparentemente para ellos es como si nada estuviera pasando. Pero vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es contundente la palabra de Dios aquí. Se notará la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Un día el infiel será puesto a un lado. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces la infidelidad a Dios no nos hará idóneos para entrar al reino de los cielos. Entonces se verá la diferencia, por supuesto. Se verá la diferencia. Y fíjense que el Señor habla allí de los que temen a Jehová. Y hemos hablado que temer a Jehová, temer a Dios es obedecer a Dios, es reverenciar a Dios, es ponerlo a Él en primer lugar. Ese es el temor al que se refiere la Biblia cuando habla de temer a Jehová. Así que no hay duda, mis hermanos, de que un día Dios hará a un lado a los suyos. Recordemos la parábola de Mateo capítulo 25, los unos a la derecha, los otros a la izquierda. ¿Dónde aparecerá el infiel y el pecador? Aparecerá lejos de la gracia divina. No podrá entrar al reino de los cielos. Veamos ahora Mateo 7, 15 al 19. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor Jesús aquí afirma que el cristiano, el Hijo de Dios, dará frutos. ¿Qué son esos frutos, mis hermanos queridos? Son los frutos de la obediencia. Sin obediencia no habrá cielo para nadie. Así que es el engaño del diablo y de guardaos de los falsos profetas, de los engañadores, los que llegan con esos mensajes aduladores. Tú no tienes que hacer nada, tú ya eres salvo. Y algunos van más allá y salvan a todo mundo. Pero, mis queridos, la Biblia no presenta ese mensaje. La Biblia presenta un mensaje contundente de obediencia a la bendita palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. El cristiano verdadero da frutos y esos frutos el Señor los reconoce como suyos, porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que da el entendimiento para que sus hijos hagan las cosas. Recordemos lo que dice Mateo 7, versículo 23 en adelante. No es el que quiere obedecer la palabra, no es el que se sueña obedeciéndola, sino el que la obedece, el que pone esas palabras en práctica, el que hace. A mí me parece que es muy contundente lo que el Señor Jesús de sus propias palabras dice. Al que hace mi palabra, a éste consideraré un hombre prudente. Así que no nos engañemos y no escuchemos, como dice ahí en Mateo 7:15, a esos falsos profetas, a los aduladores, a los que le quieren poner la salvación, como se dice, al alcance de todos. Al alcance de todos en cuanto a una gracia barata. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y no hay que hacer nada. Cristianos de manos caídas. Cristianos que están paralizados. ¿Por qué están paralizados? Porque piensan que si hacen algo, entonces porque ya se quieren salvar por obras. El hacer las cosas, mis queridos hermanos, para un cristiano fiel y sincero, es simplemente, como hemos leído, los frutos. El fruto que da el amar a Dios. El que ama a Dios, obedece a Dios.
Para confirmarlo de la parte del diezmo, quería leer un texto que poco se lee, que poco se analiza, y fue las palabras del Señor Jesús a los fariseos. El versículo 23 de Mateo 23 nos da allí unas pautas en cuanto a si el Señor echó por el suelo, abolió el diezmo, que es uno de los puntos controversiales de hoy día. Y en esto quiero decirles, miren, para muchos de estos predicadores de hoy, que ya el diezmo no hay que hacerlo, es que ellos consideran que el diezmo es muy poquito. Entonces ellos no le piden a la gente solo el diezmo y la ofrenda, no le piden no el 10, sino el 20, el 30, el 40. Le piden el carro, le piden las joyas, le piden la cuenta bancaria, le piden lo que tenga. Así que para algunos no es que en la Biblia esté abolido el diezmo, sino que como que aparentemente anhelan más. Ustedes saben cómo es la ambición del corazón humano. Entonces, no es que estemos limitados. Tú puedes dar lo que quieras dar. Si quieres dar una ofrenda abundante, no estás limitado ni está impedido. Pero Dios ha pedido algo como el diezmo, y el diezmo es una 10ª parte, y ha pedido una ofrenda que eso es algo que ya lo pacta el cristiano, el creyente con el Señor. ¿Qué dice Mateo 23:23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneido y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense ustedes, esta es la reprensión del Señor a los fariseos por su forma de actuar, cómo a él lo perseguían para acusarlo cuando hacía un bien a alguien, y él les dice que ellos no tenían misericordia. Pero en los diezmos eran estrictos, eran totalmente estrictos. No se les pasaba nada que ellos no diezmaran. Pero en la parte final del texto el Señor les dice claramente pero ¿qué era importante allí? Era importante la misericordia. Entonces, era necesario tener misericordia, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? ¿Qué era lo que había que incluir dentro de esa creencia farisea? La misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar de entregar el diezmo y la ofrenda, devolver el diezmo y la ofrenda que le pertenece al Señor. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, que en estos puntos que hemos hablado es importante, recapitulando un poco, analicemos lo siguiente. Primero, que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue algo que Dios separó. Que Dios separó el sábado y que luego el Señor separó el diezmo. Y que estas instituciones, por llamarlo de alguna manera, fueron dadas antes de que hubiesen judíos. En Génesis 2 no habían judíos y el Señor está separando el sábado. Y en Génesis 14 tampoco habían judíos y Abraham ya estaba devolviendo el diezmo. Así que ese argumento es un argumento que no tiene peso, porque además hay aquí un detalle bien importante. El sábado no fue dado para los judíos, fue dado para el hombre. Dice en Marcos 2, 27 y 28 que el sábado fue dado para el hombre, no dice para los judíos ni los israelitas, el hombre. Y igual pasa con el diezmo. Malaquías 3 dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Allí no dice, ¿robará el judío a Dios? No, el hombre robará a Dios. Y Dios dice, vosotros me habéis robado. Aunque Malaquías está escrito en una reprensión para el pueblo de Israel, Dios incluye allí al hombre como tal. Que Dios nos ayude, mis hermanos, nos ayude en nuestra fidelidad al Señor. Recuerde que no con deseos vamos a estar delante de Dios deseando hacer las cosas, no son los deseos, no son con el anhelo de ser fiel al Señor y no serlo, no. Debemos ser fieles al Señor. Así que si alguno desea ser fiel
en el diezmo y la ofrenda y no lo hace, esos deseos no le van a servir de nada. O si alguno desea guardar el sábado como Dios manda y no lo hace, igual tampoco ese deseo le va a servir de nada. El camino a Cristo de Elena G. de White dice que muchos se van a perder deseando ser cristianos. Fíjense qué tristeza, ¿no? Ser hallado infiel en el día final y todo se le fue en deseos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que bendiciones para usted en nuestro deseo. Gracias por suscribirse y por apoyarnos en este ministerio. Dios te bendiga.